Un apasionado por Dios reconoce la importancia de estudiar, meditar y vivir conforme a la palabra de Dios para mantener su vida en victoria. Te damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Somos Pasión por su presencia. Bienvenidos. Muy bien, vamos entonces a ubicarnos en Romanos 7, que es donde hemos estado estudiando. Y bueno, este Romanos 7 trae tres verdades principales, así que por favor estemos ahí pendientes. La primera es, somos libres de la ley. Si usted está tomando apuntes, esa es la primera verdad que encontramos, el primer principio que encontramos en Romanos 7. Somos libres de la ley. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Listo? Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice, hermanos, hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Uy, perdón, es que aquí pasó, no sé qué pasó. Perdón, otra vez, qué pena con ustedes, que es que le pasó aquí algo al celular. Hermanos, hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras esté vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra carne aún nos dominaba, las pasiones pecaminosas que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y damos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Amén. Entonces, lo primero que encontramos es que nosotros somos libres de la ley. ¿Cuál era la ley? Para un judío, la ley eran los primeros libros que encontramos en la Biblia, que le llamaban ellos el Torá. ¿Listo? Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, esos son los primeros libros que encontramos en cualquiera de nuestras Biblias. Y para el judío, esa era la ley. Es más, muchos de los judíos se la aprendieron de memoria, porque era necesario que como pueblo judío aprendieran de memoria para que ellos fueran considerados mayores de edad. Entonces, imagínense, si usted y yo somos mayores de edad y no nos sabemos ni la Constitución, el judío sí tenía que aprenderse todos estos libros. Ahora, ¿qué pasa? Aquí la Biblia nos dice o nos da un ejemplo primero y nos dice que la mujer casada estaba sujeta a su esposo siempre y cuando él estuviera vivo o viviera, ¿cierto? Entonces, usted y yo como mujer, si estamos casadas, por ley, hay una ley, de hecho mi esposo a veces me molesta porque él me dice, yo firmé por allá un papel y el papel dice que usted es mía. Y uno dice, uy, pero es cierto, cuando nos fuimos a casar delante, cuando nos fuimos a casar delante de las autoridades civiles, allá se firmaron y de hecho se habla así, como unas escrituras donde decía que ya no soy una mujer soltera, ni él es un hombre soltero, sino ya somos casados, ¿cierto? Ahora, esa ley permanece siempre y cuando él y yo estemos vivos. Pero si uno de los dos morimos, esa ley ya se termina ahí. Eso quiere decir que si usted queda viudo o viuda, usted es libre, se puede casar otra vez.
Pero si lo hace antes, es considerado adúltero o adúltera. ¿Listo? Eso es lo que estaba diciendo aquí la palabra de Dios y es el ejemplo que da. ¿Para qué? Para explicarnos que en lo espiritual es muy parecido. Nosotros estábamos antes sujetos a la ley y eso lo venimos hablando desde que empezamos a hablar Romanos, terminando Gálatas, creo que también fue, que se ha hablado mucho de la ley, la ley, la ley, y siempre se nos dice, estábamos sujetos a la ley. No debes hacer esto, no tienes que hacer esto, vístete así, vístete allá, y esa era la ley que se tenía que cumplir. Pero al momento en que muramos, somos libres de la ley. Y usted va a decir, pero yo no muero, yo no he muerto, yo estoy todavía vivo, ¿cierto? ¿O aquí cuántos están muertos? Muy bien, bueno, después voy a volver a hacer la pregunta y después usted me va a contestar. ¿Por qué? ¿Cómo así, pastora? Ninguno estamos muertos, ninguno hemos muerto. Y si usted mira a su alrededor, es cierto, pero en lo espiritual, cuando usted y yo aceptemos a Cristo, hemos muerto a nuestro yo. Entonces ahí sí vuelvo y le pregunto, ¿cuántos aquí han muerto? Yo he muerto. ¿Por qué? Porque yo recibí a Cristo en mi corazón. Y cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, yo ya no soy esa Pilar que ando haciendo lo que yo quiera, sino mi Pilar muere y yo me sujeto a Cristo. Ahora yo estoy unida a Cristo. Entonces, cuando yo muero porque acepté a Cristo, soy libre de la ley. Y eso es muy importante, porque a veces seguimos cargando con esa ley. Usted tiene que comportarse así, usted tiene que hacer tal cosa, usted tiene que vestirse así, usted tiene que hablar. Y esa ley se nos vuelve una carga, pero cuando entendemos que Cristo nos hizo libres de esa ley y que yo debo sujetarme a Cristo y que Cristo me trae libertad, usted no sabe cómo la felicidad que trae quitarse una carga de encima. Necesitamos entender que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Él no hizo distinción de personas y Él no vino por los más buenos, por los más malos, por el blanquito, por el negrito. Él vino por la humanidad. De hecho, la palabra de Dios dice que Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Al mundo. Y eso quiere decir que todo el mundo debería estar libre de la ley. Pero el problema es que a veces no lo creemos así. Y a veces llegamos a Cristo y consideramos que todavía tenemos que hacer cosas para ser aceptados ante Dios. Aceptamos a Cristo y todavía creemos que estamos en la ley y que tenemos que seguir haciendo cosas para que esa ley se cumpla en nosotros. ¿Listo? Pero dígale al que está al lado, nosotros somos libres de la ley. ¿Listo? Dígale que está al lado que ya se está quedando dormido. Ahora, uno de los objetivos de ser libres de la ley es que usted y yo empecemos a dar frutos para Dios, frutos que glorifiquen a Dios. Si ya no estamos bajo la ley que nos están diciendo usted es malo, porque la ley, uno de los principales objetivos de la ley es mostrar en lo que estamos fallando. Y más adelante les explico eso. Pero cuando a veces se nos muestra mucho el malo, entonces empezamos a creernos que somos malos, que no somos dignos, que no podemos entrar ante el Padre, que Dios solo quiere a algunos, que eso es para el pastor, que eso es para Julano, que esto es para... Pero cuando entendemos que Cristo amó a todos, entonces, yo también puedo ser aceptada. Yo también puedo ser amada. Yo también puedo entrar ante la presencia del Señor, no importa cuál haya sido el pecado. Pero es que, pastora, si le contara todo lo que le he hecho, no me lo cuente a mí porque yo no puedo hacer nada. Cuénteselo a Dios y yo sé que Dios va a salvarlo, le va a perdonar, le va a ayudar y usted igual puede entrar confiadamente delante de Dios. Ahora, si lo miramos así, usted me puede decir, entonces la ley es mala. Porque imagínense, la ley me trae una carga
Y entonces, no, la ley no es mala en sí. La ley se hizo para mostrar el pecado. Es más, la Biblia, y de hecho vamos a continuar leyendo, vamos a leer desde el 7 hasta el 13, y dice lo siguiente: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Primeramente nos dice, si el pecado no, si la ley no nos hubiera dicho que es codicia, yo no hubiera reconocido la codicia como algo malo. Y yo lo asocié con lo siguiente. ¿Le ha pasado a usted que usted empieza de pronto con algunos síntomas? Le duele la cabeza, de pronto le da mareo, no sé, empezó a subir de peso, qué sé yo. Un poco de síntomas, póngale ahí los síntomas que quiera. Y todas las personas empiezan a decirle, no, esto es el colesterol, no, eso es migraña, no, eso es. Y finalmente, ¿quién le pone nombre a todos esos síntomas? El médico. Porque finalmente yo voy y le digo, mire, yo tengo esto, y el médico dice, ah, está sufriendo de, y le puso nombre a eso. Pasa parecido. Esa persona codiciaba, pero como nadie le había puesto nombre a eso, pues no sabía que era codicia. Usted y yo muchas cosas las hemos hecho mal, pero nos damos cuenta que está mal hasta que alguien nos dice, oye, eso no está bien, eso no se hace de esa forma. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar a saber que está mal? La palabra de Dios. Aquí lo hablan como la ley, y yo les dije al principio que la ley para los judíos eran los 4 primeros libros, para 5, perdón. Para nosotros, esta es la ley de Dios, la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora no nos la vamos a poder aprender, pero la idea sí es que diariamente nosotros nos expongamos en la lectura de la palabra. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios todos los días nos damos cuenta en lo que tenemos que cambiar. Todos los días nos damos cuenta lo que dice acá, que extremadamente malo es el pecado. Y es necesario, porque encontramos dos puntas, dos límites, y es el que dice que es un pecador, que no puede entrar a la presencia de Dios, que es re malo, que no tiene perdón de Dios, o el otro que está al otro límite, que dice que no ha hecho nada malo, que es bueno, que para que Dios, si él no ha matado a nadie. Y los dos límites son extremadamente peligrosos, porque ni el que cree que es malo va a entrar a la presencia de Dios por decir que es malo, ni el que es súper bueno o el que se cree súper bueno va a entrar a la presencia de Dios porque se cree súper bueno, porque no es por lo que tú y yo hayamos hecho. Y eso más adelante, aquí mismo en este versículo, en este capítulo, lo especifica. Por ahora necesitamos entender que si nosotros queremos ser conscientes de cuán pecadores somos, lea la palabra. Y es necesario, hermano, porque muchas veces nos pasa
que como somos cristianos y llevamos ya algunos añitos, creemos que ya no hemos pecado. Y entonces creemos que Cristo viene por una iglesia santa y yo voy a entrar ahí. Pero cuando yo empiezo a leer la palabra, empiezo a darme cuenta, oh, venga, todavía hay cosas en que cambiar. Porque si yo soy tan bueno, pues que Cristo venga rápido por mí. Pero no, resulta que todavía hay cosas que yo tengo que quitar. Todavía hay cosas que yo tengo que cambiar. Todavía hay cosas que tengo que aprender a hacer. Porque resulta que lo más malo para nosotros, cuando ya empezamos a pasar los 30, es que creemos que todo ya lo sabemos. No, pues yo ya tengo 30, 35, 40 y no sigamos hablando. Eso es sabiduría pura. Mira las canas. Yo ya lo sé todo. Pero cuando yo voy a la palabra y me doy cuenta, uy, no, espere, yo no me lo sé todo. Aquí la palabra me dice que yo tengo que cambiar. Y la palabra empieza a confrontarme. Entonces es cuando se identifica esa enfermedad en mí y alguien me dice, oye, eres orgulloso. Oye, eres mentiroso. Oye, eres vanidoso. Oye, tienes este problema y tienes que cambiarlo. Pero porque me expongo a la ley, a la palabra. Entonces la palabra, la ley no es mala. La palabra, la ley, es un espejo que me ayuda a reflejarme y a entender lo malo que es si sigo pecando. La palabra de Dios, y eso también lo dice Romanos, la palabra de Dios me dice que la paga del pecado es muerte. Si yo sigo insistiendo en pecar, voy a morir. Ese es el resultado. Por eso es necesario no solamente identificar en lo que estoy haciendo mal, sino, y la palabra de Dios es perfecta en eso, en decirme qué debo hacer. Porque si yo le digo, no, David, tú estás haciendo mal, tú estás barriendo mal. ¿Qué espera David? Pues dígame, pastora, ¿cómo barrer? ¿Cómo debo barrer? ¿Cierto? Y la palabra de Dios es así. La palabra de Dios dice, tú estás haciendo mal esto y debes hacer esto. Lo que pasa es que a veces solo leemos un pedacito y apenas nos tocan el ayayá y decimos, ay, no, esto es muy harto, guardémoslo. Entonces no aprendemos cómo quitar el ayayay, no aprendemos cómo cambiar, ¿listo? ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 16, 7 y 8? Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Quién nos va a convencer? El Espíritu Santo, ¿cierto? Mira, tú y yo no podemos convencer a nadie. Dígale al que está al lado, no se crea, tú no me vas a convencer. Ni por mejor, ni por más bueno que sea, ni porque hable súper bien, ni porque se las sepa todas. No. ¿Quién finalmente convence? El Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado, que usted y yo hemos pecado. Usted y yo podemos leer la palabra de Dios como un libro más, cerrar la palabra de Dios, guardarla y no aprendí nada. Pero si usted y yo permitimos que el Espíritu de Dios nos convence, vamos a empezar a darnos cuenta, he pecado en esto, he ofendido a Dios en esto. Y entonces, justicia, yo debo arrepentirme. La justicia está en que Cristo murió por nosotros, y eso era injusto, pero Él se hizo justo por nosotros. Esa es la justicia de Dios. Él murió por nosotros, los pecadores. Nos justificó. Nosotros recibimos la justicia de Él. Y de juicio, porque algún día Cristo va a volver y va a darle juicio a todas nuestras acciones. Hayamos aceptado que Él es el Señor o no hayan aceptado que Él es el Señor. Esa es una realidad. Cristo va a volver y va a empezar a decir, bueno, Samuel, ¿tú qué hiciste? Bueno, Mari, ¿tú qué hiciste? Bueno, Elvira, ¿tú qué hiciste? Y va a empezar a juzgar cada una de nuestras acciones. Y delante de Dios, pues yo creo que no vamos a tener muchas excusas. Aquí sí vamos a poder dar todas las que tengamos, pero delante de Dios, ¿qué le vamos a decir?
Por eso es que el Espíritu Santo es el único que va a redarguir y va a convencer a la persona. Ahora, si el Espíritu Santo es el que convence, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Oremos. Oremos por esa persona a la cual usted ha predicado y le ha invitado y le ha dicho 1, 2, 3 veces y usted ya está cansado de invitarlo. Pero oremos. El Espíritu de Dios lo va a convencer. Oremos por aquel que vino una vez y de pronto no volvió y de pronto dice, ay, no, a mí no me siga hablando de eso. Oremos. El Espíritu de Dios lo va a convencer. Ahora, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:15 al 17? Entonces tenemos el Espíritu que nos convence y luego vamos a ver este versículo, el 16 sobre todo, es un versículo que me encanta. Cuando lo descubrí en la palabra, yo digo, wow. Dice, 2 de Timoteo 3:15 al 17. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Desde qué? Desde tu niñez. Mire si usted tiene un niño ahí al lado, porque él tiene toda la habilidad para aprender la palabra de Dios, porque esa palabra le va a ayudar para la salvación, dice acá. Ay, pero ¿para qué lo atormentamos enseñándole palabra? ¿Para qué le enseñamos la Biblia? ¿Para qué lo ponemos a leer la Biblia? Porque eso es necesario para la salvación. Y si usted y yo no lo hacemos como padres, bueno, vamos a tener también que dar cuentas de eso. ¿Listo? Luego nos dice, y me encanta porque nos dice el por qué. Toda la escritura es buena. Espere que me perdí otra vez. Es que se me corre acá. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Dígalo duro, por favor. Enseñar, reprender, corregir, instruir. Esas 4 cosas que encontramos aquí son súper importantes. ¿Qué dice la palabra? Que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Principios de vida. Principios que usted y yo necesitamos aprender. Principios que usted y yo necesitamos aplicar en nuestra vida para cambiar nuestra vida. ¿Listo? Ahora nos dice, para reprender, para corregir. Resulta que cuando hay principios y cuando la palabra de Dios empieza a darnos principios de vida, empezamos a ser reprendidos y corregidos. No, resulta que tu vida o como tú estabas viviendo está mal. Y empieza la palabra de Dios a decirnos, esto no está bien. Tenemos que cambiar en esto. Entonces empezamos a ser reprendidos y empezamos a ser corregidos. Pero ojo, y esto por favor anótelo si usted está tomando apuntes. Y es, si usted y yo somos necios, la corrección va a ser fuerte. Ahora, lo vamos a hacer de una forma muy entendible. ¿Qué pasa cuando usted le dice a su hijo, a ver, mi amor, tú estás haciendo algo mal, eso no se hace así, y su hijo insiste en seguir por ese camino? Usted es ese papá paciente que vuelve y se sienta y vuelve y le dice, mi amor, no estás equivocado, eso no lo haces. Y ya va la 5ª vez y su paciencia sigue fluyendo. Algunos me dicen, no, ¿cierto? Algunos no llegamos sino a la 2ª y la 3ª ya estamos transformados. Y algunos no llegamos sino a la 2ª y ya estamos transformados, ¿cierto? ¿Por qué? Y de hecho la palabra de Dios dice que la necedad del muchacho se quita con varita. Porque a veces somos necios y aplicársela a nuestros hijos es chévere, ¿cierto? La necedad del muchacho se quita con varita. Ahora le digo, si usted y yo somos los necios, para también, gracias hermana, para también, porque somos necios. Y a veces nuestros hijos son necios porque nos han visto serlo nosotros también. Y a veces somos nosotros los que tenemos que decir, ahora no siempre, ¿no? Porque aquí más de un hijo ya está mirando allá al papá de la pastora me está dando la razón. No. Pero lo que tenemos que entender es que acuérdese,
La palabra de Dios reprende y corrige. Pero esa reprensión y esa corrección, tú y yo le ponemos el límite. Dios puede llevarnos tiempo corrigiendo en lo mismo. Y tú y yo podemos llevar años en lo mismo. Y Dios dice, te amo tanto que hasta que aprendas la lección, no sales de ahí. Y eso le pasó al pueblo de Israel. La historia nos dice que ellos podían pasar de Egipto a la tierra prometida en 7 días o una semana, bueno, 7 días, una semana lo mismo, aproximadamente. Pero duraron 40 años dándole vuelta a lo mismo. Y de pronto dice, pero Señor, ¿por qué no les mostraste el camino? Yo, Pilar Bernal, pienso que de pronto Dios le mostró el camino, pero a veces la necedad no nos deja ver el camino. Somos tan necios que estamos diciendo, no, pero no es así. No, espere, Señor, yo creo que es mejor así. Pero acuérdate, la palabra reprende, corrige. Y a lo último dice, para instruir. Cuando usted es reprendido, cuando yo soy reprendida y corregida, entonces acepto la instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? Entonces, no, Pilar, esto no se hace así, se hace así. Entonces yo acepté que me reprendieron, acepté que me corrigieron y ahora me voy a instruir haciéndolo como debo hacerlo. Pero muchos no han podido con la instrucción porque no han podido con la reprensión y la corrección. Entonces, no esperemos que Dios nos instruya si no queremos escuchar. No esperemos que Dios nos instruya si somos necios y todavía le seguimos diciendo a Dios que esa es nuestra forma. Que es que yo me la sé, que es así, Señor. Yo me la sé, tú estás equivocado. Dios hizo los cielos y la tierra. Yo creo que eso es suficiente para saber que Él es sabio sin medida, tiene toda la sabiduría. Y el 17 dice, ahora, ¿para qué Dios hace eso? A fin de que el siervo de Dios esté, ¿qué? Enteramente capacitado para toda buena obra. Acuérdese que por allá, cuando empezamos a leer el capítulo, decía que tenemos que empezar a dar frutos para Dios. Y esos frutos para Dios son esa buena obra. Pero esa buena obra no la vamos a poder dar a menos de que seamos instruidos por Dios, a menos de que seamos enseñados, reprendidos, corregidos e instruidos por Dios. ¿Y quién hace eso? La palabra de Dios. Dice ahí, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir e instruir. ¿Cuánto tiempo usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios? Y no le estoy diciendo a la predicación que ve en YouTube, le estoy diciendo a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted y yo leemos la palabra de Dios? Estudiamos la palabra de Dios. ¿Cuál fue el último versículo que usted se aprendió? Ay, ¿eso no era para los niños? No, hagámoslo nosotros los adultos también, comenzando que eso es un beneficio para nuestro cerebro, también es para nuestra vida eterna. Entonces, aprendamos la palabra. Ahí es cuando nos damos cuenta que entonces la ley no es mala del todo. Exponernos a la ley es buena, porque entonces ahí nos damos cuenta que lo que tenemos que cambiar. La próxima vez, cuando usted converse con alguien, cuéntele qué fue lo último que aprendió y en lo último que usted tiene que cambiar. Deje de hablar de la novela, hable de lo que él aprendió aquí. Y entonces usted dice, mire que leí esto y aprendí esto. Y yo tengo que cambiar. Y no se lo aplique a los demás, no, porque yo aprendí esto y es para Julanita o Sutanito. No, para mí. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Pero, por último, y me llamó mucho la atención, hasta ahí entonces sería todo perfecto. Yo leo la Biblia, soy confrontada, soy corregida, instruida y gloria a Dios. Y entonces, pastora, ¿por qué encontramos todavía que tenemos luchas? ¿A cuántos todavía le da mal genio a pesar de que leen la palabra? Eso, tan sinceros mi iglesia, muy bien. ¿Cuántos de pronto sienten un poquito de envidia de vez en cuando a pesar de que leen la palabra? ¿Cuántos de pronto sienten celos a pesar de que leen la palabra? Y entonces ahí es cuando uno dice, entonces no funciona, pastora, porque usted nos está diciendo que expongámonos a la palabra de Dios y
que como que todo cambió. Aquí se nos deja dicho que a pesar de, y vamos a seguir leyendo, del 14 hasta el terminar nuestro Romanos 7, ay Dios, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Si lo dejamos ahí, entonces podríamos decir, ah, no, ahí Romanos está hablando clarito de que, pues nada, yo tengo mi cuerpo me llama a pecar y nadie puede librarme de eso. Y entonces, el que yo me exponga la palabra perdió su validez porque, pues sí, aquí la palabra me dice que yo soy súper pecadora, pero yo no me puedo sujetar a nada más. Pero el versículo 25 dice, gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Y aquí voy a pedirle el favor a mi hija que me muestre una imagen que les he dicho muchas veces de unos perros, que por ahí está. Yo sé que está. Exacto. Miren esos perros tan bonitos. Casi todos, o yo diría todos, sin el casi, tenemos esos dos perros. El gris, ¿cómo se llama ese perro gris? Carne. Y el perro, eso es como un cafecito, ¿cómo se llama? Espíritu. ¿Cuál está fuerte y cuál está bien alimentado? La carne, ¿cierto? Y el espíritu, ¿cómo está? Flaquito y chiquito, ¿cierto? No lo vayas a quitar, déjalo así. Esa es la guerra que diariamente nosotros tenemos. Todos, mira el que está al lado con sospecha, porque ese también lo tiene. O sea, todos, todos. Pastora, ¿usted tiene esa guerra? Si le contara, hermano, pero mejor no le cuento para que no se desanime. ¿Listo? Todos tenemos esa lucha, todos tenemos ese perrito gris en nuestra vida y ese perrito café en nuestra vida. Ahora, usted me dice, pero pastor, es que usted le dio más de comer al gris, porque eso es lo que dice Pablo ahí. Pablo nos está diciendo que ese cuerpo, esa carne, ese yo me lleva a pecar. Esa carne me lleva a hacer lo que yo no quiero. Es que leí aquí que yo no debo decir mentiras. Y a mí me gusta decir mentiras, hermanos. Todavía me gusta decir mentiras. Pero es que yo leí aquí que eso es pecado. Pero resulta que mi perrito gris está tan bien alimentado que apenas me dieron la oportunidad que no adivina. Dije la mentira. Porque tengo muy bien alimentado mi perrito gris. Y eso es lo que pasa. Usted y yo puedo estar, es un ejemplo, yo puedo estar luchando con la mentira, pero muchos están luchando con la lascivia, con malos pensamientos, con celos, con envidias, con sentimientos de estima baja, con sentimientos de suicidio. Usted no sabe qué pensamiento tiene el que está al lado. Y puede ser su hijo, su esposo, pero nosotros no tenemos, gracias a Dios, el poder de discernir los pensamientos de las personas. Gracias a Dios, que Dios no nos dio ese poder, o si no, imagínense. Solamente Dios, el Espíritu, es el que puede discernir el pensamiento del que está al lado. Y Él es el que sabe qué perrito usted tiene más alimentado.
Muy bien, gracias. El gris. Muy bien. Sí, señora. La imagen lo dice claro. La imagen la dice claro. El gris. Ahora le pregunto, ¿será que usted tiene alimentado el gris? ¿Será que el gris, la carne, me está jugando malas jugadas y por eso es que yo no he podido llegar a alcanzar el objetivo de Dios? Porque vivo en la carne. Y eso es lo que dice aquí Pablo. La carne. ¿Por qué doy frutos que no quiero? Porque alimento más al gris. ¿Por qué doy el fruto? ¿Por qué hago lo que no quiero? Porque debilite ese gris. Deje de darle comida. ¿Y cuál sería la comida de ese gris? Pasar tiempos en redes sociales, pasar tiempo en la televisión, escuchar música que no me edifica, estar en conversaciones que no me edifican, tener compañías que corrompen, escuchar lo que no me conviene y que no me edifica y que sé que no me edifica. Entonces es ahí cuando yo me doy cuenta que mi cuerpo, mi carne, me lleva a hacer ciertas cosas, pero no del todo es cierto que yo puedo dejarme llevar de la carne. Yo puedo decidir no darle alimentación al perro gris. Y esa es la decisión de cada uno de ustedes. Pastora, es que yo sufro con los celos. Y es unos celos enfermizos y mi esposo sale a la esquina y yo ya me estoy imaginando qué está haciendo, qué no está haciendo. No alimente más a ese perro. Déjelo de alimentar y empiece a orar, empiece a leer la palabra, empiece a darse cuenta que Dios le puede ayudar a usted en eso, que le puede ayudar, confíe en Dios, que no puede confiar en su esposo porque él es hombre y es limitado, pero en Dios sí. Dios puede ayudar a su esposo a que él no caiga, ayudar a su esposa a que cambie. ¿Sí me hago entender? Y no voy a ahondar mucho en este tema porque eso lo habla en el capítulo 8. Y el capítulo 8 es muy claro en cómo usted ya deja de darle la alimentación al perro gris y empieza a darle la alimentación al perro café, que debería ser nuestro objetivo. Entonces, usted y yo necesitamos venir dentro de 8 días. Si quiere saber cómo darle la alimentación al perro café. ¿Listo? Si no, se lleva la mitad de la prédica. Ahora, resulta que muchas veces le damos al perro café a nuestra forma. Y eso sí necesito decirlo aquí. Es que si yo me rezo un Ave María, le doy alimentación a ese perro café. Es que si yo me subo la loma de Chacón de rodillas, le doy alimento y sujeto mi carne y mi espíritu empieza a crecer. No, no, dígale que está al lado. No, así, rotundo. No, no, no. Con nuestros esfuerzos nunca le vamos a poder dar la alimentación al perro café. No es así. De pronto usted y yo estamos frustrados porque hemos intentado hacer miles cosas, muchas cosas, para poder ser justificados. Y de pronto usted aquí me dice, uy, pastora, si le contara, he ido a más de una iglesia, he escuchado a más de un predicador, me he leído la Biblia de los testigos, de los mormones, de los cristianos, y nada. Sigo luchando con los celos, sigo luchando con la envidia, sigo luchando. Porque no es en tus fuerzas, no es en mi carne. Porque si es en mi carne, ¿a quién le estoy alimentando? Al perro gris. ¿Sí se da cuenta? Y a veces nos pasa a nosotros también como cristianos. Pero pastora, si yo estoy en todos los cultos, voy el domingo, voy el miércoles, estoy en culto de oración, en grupo de oración, ayuno, y si el pastor se inventa otra reunión, ahí estoy yo. Pero sigo teniendo problemas con mi yo. Porque no es por lo que tú hagas, no es por tu esfuerzo, no es por nuestro propio yo. Es necesario cada una de esas disciplinas. ¿Y sabe para qué? Esas disciplinas nos llevan a sujetarnos a Cristo Jesús y a darle
el lugar a Cristo en mi corazón. La solución está en lo que dice el último versículo, el 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Empecemos a darle comidita al perro café por medio de Jesucristo nuestro Señor. Mire que no dice por medio de Pilar, por medio de Juan, por medio de Sofía, no, por medio de solo una persona, Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Señor. Él es el único que nos va a ayudar a que nuestra carne se sujete. Ahora, para eso sí debemos cumplir con esas disciplinas cristianas. ¿Cuáles? La oración, la lectura, el ayuno, la congregación. Pero si lo hacemos bien, yo oro no porque sea una penitencia que me pusieron. Oro porque es una conversación con Jesús y yo voy y le digo, Señor, estoy cansada de esto, tengo este problema y necesito que me ayudes. No es porque me pongan a repetir ciertas oraciones para poder cumplir. Yo ayuno no porque me pusieron a ayunar para ver si su carne se debilita. De seguro su carne se va a debilitar, es algo lógico. Si usted deja de comer, su carne se debilitó. Eso es lógico. Pero yo ayuno porque yo voy y le digo, Señor, necesito alinearme con tu visión. Necesito que mi carne mengue y mi espíritu crezca para entender qué es lo que tú tienes para mí. Para alinearme con tus propósitos. Para saber que tengo que obedecer de ti. Esa es una de las razones por las cuales ayuno. Yo vengo a la iglesia no para cumplirle al pastor. Porque a veces nos pasa, pastor, pues yo vengo todo, pero pastor, yo soy juiciosa, yo vengo todos los días. No, yo vengo porque aquí al reunirme con otros me doy cuenta que otros están en la misma lucha, que yo puedo orar por ellos y ellos por mí. Ese es uno de los objetivos de congregarme, de estar en comunidad. Vengo a congregarme porque es bonito cantar en unión, adorar en unión, en unidad, estar en un mismo sentir, porque aquí en la iglesia se manifiesta el Espíritu de Dios. Por eso yo me congrego. Yo me congrego porque cuando yo puedo salir y tomarme un tinto y decirle, oye David, ¿qué te pareció la predicación? No para criticar al predicador. Mira que yo aprendí esto y David me dice, mira que yo aprendí esto. Yo no lo había visto desde esa forma. Y crecemos juntos y aprendemos juntos. ¿Sí se dan cuenta la diferencia de hacer ciertas disciplinas porque me toca o porque me van a ayudar? Ahora, la solución es Jesucristo. Tenemos que entender que nuestros esfuerzos son en vano cuando nosotros queremos darle la alimentación al perrito café por nuestra cuenta. Es en vano, dígale, no se esfuerce en vano, hermano, que ya más de uno lo perdimos. ¿Listo? Efesios 2, 3 al 5 dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza, ¿qué? Merecedores de la ira de Dios. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. 5. Nos dio vida, ¿con quién? Con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Eso se llama gracia. Cristo no esperó, Dios no esperó a que usted y yo fuéramos perfectos. Si Dios hubiera esperado a que fuéramos perfectos, yo creo que ni usted ni yo estaríamos aquí, porque no somos perfectos. Pero dice la palabra que aun cuando estábamos en pecado, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. No lo merecíamos, pero Cristo murió por nosotros. ¿Listo? Ahora, conclusión. La ley muestra nuestra realidad pecadora. Somos pecadores, pero Jesucristo nos libera de esa ley. 2.
Seguimos siendo humanos y estaremos en el conflicto entre el perro gris y el perro café, la carne y el espíritu. Pero depende de nosotros a quién alimentemos. Cierre sus ojitos y vamos a estar orando. Y como le dije, solamente usted y Dios conoce cuál es su lucha. Diariamente en qué está luchando. Pero Dios es tan bonito que hoy le puede decir, está la solución. Yo soy la solución. Yo te puedo ayudar a avanzar en esa lucha. No te esfuerces más. Yo te puedo ayudar. Así que hoy cierre sus ojitos y dígale, Señor, gracias. Gracias porque tal vez nadie sabe con lo que yo estoy luchando. Nadie sabe mis pensamientos. Nadie sabe allá en lo íntimo las veces que he llorado, las veces que de pronto me he sentido el pecador más grande de este mundo, las veces que aún el enemigo ha venido a decir que ya no hay solución alguna, que no tengo remedio, que no voy a cambiar, que esta situación no va a cambiar. Y tal vez llevo años en esta lucha. Y aunque he querido hacer muchas cosas, aunque te he buscado con mis fuerzas, sigo frustrado porque no veo un cambio. Pero hoy entendí que eres tú, Señor.